Muy bien, vamos a continuar. Ahí estamos. Ahí va. Bueno, vamos a continuar. Primero dando el cierre, ¿no? El recorrido, este recorrido evolutivo del zodíaco, de las 12 energías. Espero que de esta forma quizás haya sido más ameno, ¿no? Como haya estado más presente, se haya incorporado de una forma orgánica y nos quedamos en Capricornio, en este camino, ¿no? En este camino que dejamos atrás, que podemos ver desde arriba, ¿no? Y que una vez que supimos construir, una vez que supimos cosechar, ¿qué hacemos? Bien, el signo que continúa es Acuario. Tirarse, ¿no? Lanzarse, dar la vuelta, darle la espalda al pasado, darle la espalda a esa estabilidad para poder desapegarnos, para poder avanzar, para únicamente mirar atrás, para poder transformar, para poder hacer entrega de todo el conocimiento. Entonces Acuario transgrede todo lo que supo conseguir la energía de Capricornio, una vez que llegó a la cima. Hacer entrega del conocimiento por un bien mayor. Desapegarse y solo mirar atrás para inventar lo nuevo que muchas veces llega lento. Generalmente llega lento. Llega lento, pero sabemos que todos los cambios son violentos. A nivel interno, ¿no? Como, bueno, no hay forma, es ahora. Es, incluso por más que intentemos hacerlo gradualmente, desapegarnos, ¿no? O ceder el control, bueno, es algo desgarrador. No tener una guía, ¿no? De regreso a casa muchas veces. Por lo tanto, ¿no? Si las fuerzas se unen, si las fuerzas se juntan, el cambio puede llegar a modo rayo. Y acá estamos hablando de una fuerza colectiva, ¿no? Bien. Y luego, ¿no? De que la estructura desapareció, de que la estructura quedó obsoleta. Bueno, viene Piscis, esa transición y ese cambio de estado. El principio y el fin, el que deshace las identidades, ¿no? Tomando el todo y traduciéndolo en la más hermosa sensación de amor, porque acá no hay una línea divisoria, acá no existe el vos, yo, mis ideas, tus ideas, acá no hay ego, acá estamos frente al arquetipo de amor universal. Por lo tanto, no hay formas, ¿no? Y lo único que hay es la disolución para el origen, el silencio para que se dé este nuevo origen, esta recopilación de memorias, ¿no? Este centro, este vórtex, ¿no? Esta especie de portal. Bien, más adelante vamos a ver algunos ejemplos de cartas y vamos a ponerlo en práctica esto. De todas formas, les sugiero que lean el PDF, ¿no? Que es bien técnico, es bien básico, y solamente para refrescar, ¿no? Para refrescar la memoria, para ubicarse, ¿no? Como guía. Bueno, Venus nos cuenta de nuestra parte receptiva. Esta es una diapositiva que está en
en las clases de planetas exclusivamente. Bueno, Venus nos cuenta de nuestra parte receptiva, ¿no? Que iremos desarrollando a través del encuentro con un neotre. Esta energía es apertura, por lo tanto está ligada al merecimiento. Es con un otro que comienzo a descubrir mis gustos, a explorar mi imagen, y no es tema menor, es con esta función que vamos a ir construyendo el vínculo más importante, o sea, el que tenemos con nosotros mismos. Conociendo nuestra función venusina trabajamos, potenciando nuestra autoestima. Necesitamos de un otro para comenzar a explorar nuestra imagen, para comenzar a explorar la inspiración misma. Inspiración. Hablemos de encuentro, de enamoramiento, hablemos de esta parte venusina libriana, ¿no? De encuentro con otro. ¿Qué es el enamoramiento si no es inspiración? ¿Qué es el enamoramiento si no me dan ganas de ponerme más linda de lo que soy? Bien, es clave fortalecer esta función, dado que todo aquello se relaciona con el autocuidado. La pausa, el autocuidado, la pausa, ahí tenemos, tenemos dos características bien lunares, ¿no? Cuidado, la pausa, de hecho hay mucho, que ahora al final podemos ir viendo, que hay mucho de lo lunar en Venus. Bueno, la pausa, la receptividad, el disfrute, la receptividad, no estoy abierta a recibir. El disfrute, desde un lado taurino, recordemos que Venus es la regente de Tauro y de Libra. Pero ¿qué pasa, no? Vamos a bajar acá la realidad ahora. La receptividad y el disfrute son considerados un privilegio y se asocia directamente con lo bello. ¿Qué es lo bello? Y bueno, el concepto de belleza en la sociedad es un mandato dirigido a un grupo de personas específicas. Esto limita nuestra capacidad de despliegue creativo. Esto es lindo, esto no es lindo. Entonces, bueno, me tengo que manejar dentro de esos parámetros, impidiendo la apertura a los distintos niveles del placer. No hay chances de explorar otro nivel de lo placentero, otra forma de lo placentero. Limitando la inspiración para percibir belleza, esa belleza, ¿no? Que no impide un sacrificio, que no impide, que no implica, ¿no? Em, que implica un sacrificio en cuanto al dinero que hay que gastar, en las inversiones que hay que hacer, en las incomodidades que muchas veces hay que padecer, a las que hay que someterse, ¿no? Percibir la otra belleza, ¿no? Percibir, crear incluso, ¿no? Nuestra propia definición de belleza y que puede ir fluctuando. Que la belleza no esté asociada únicamente a determinado poder adquisitivo de disfrute. Bueno, ahora vamos a seguir profundizando. Pero vamos a servirnos, como siempre digo, vamos a servirnos un poquito de la mitología. Vamos a hablar de Venus, Afrodita. Sabemos que Afrodita para los griegos, Venus para los romanos. La diosa Afrodita nace de la guerra de Titanes, cuando Cronos corta los testículos de Urano. Esta es una historia, una novela muy conocida. Bueno, Urano su padre, ¿no? Con Laos, o sea, Saturno, le corta los testículos a Urano, por haber encerrado a todos sus hermanos en el Tártaro. Con Gea tenían hijos con poderes incontrolables, y Urano temía que sean más fuertes que él. Por eso los mantenía encerrados en las profundidades de la misma Gea, la misma tierra. Esto a ella le causaba mucho dolor, es por eso que libera al más joven, Saturno. Este castra a su padre y consigue el trono. En ese instante el cielo se tiñe de rojo, el mar enfurece y nace la diosa Afrodita. Bien. Ante su belleza, y acá vamos a mencionar la belleza más no poder. Sabemos que todos los dioses
eran bellos, eran bellas, ¿no? Y eso destinaba a la persona a que sea dichosa en ciertos aspectos, ¿no? En su vida toda. O también la podía conducir directamente a la desgracia. Era muy importante la armonía, la belleza, el disfrute. Porque acá, ser lindo em, te aseguraba un bienestar, ¿no? Digno. Bueno, ante su belleza, Zeus se apresura y la obliga a casarse con Hefesto. Hefesto no era un mal tipo, ¿no? Era un herrero, era tranqui. Este pertenecía al Olimpo, pero más de una vez fue expulsado por ser demasiado humano. Este tenía muchas habilidades, pero sentía el dolor y no portaba la belleza de otros dioses. A modo muy virginiano, ¿no? Hefesto fue el creador, y digo virginiano porque es como este sostén, ¿no? Hacedor y resolutivo que quizás se mantiene, ¿no? En la humildad, en el anonimato tal vez. Pero ¿por qué no? Tenía muchas habilidades, pero sentía el dolor y no portaba la belleza de otros dioses. Fue el creador de los rayos de Zeus, por lo tanto, este le devuelve, entre comillas, el favor, entregando a la diosa. Hefesto hizo infinidad de cosas para caerle en gracia a Afrodita, pero la realidad es que Afrodita no lo eligió. No, yo no te elegí, no me gustás. Bueno, y es así que ella, abierta al amor, pues no estaba enamorada de Hefesto, le cede un lugar a Ares, a Marte, el dios de la guerra. A ver qué pasará. Cuando su esposo se va, permanece junto a Ares. Cuando Hefesto, con quien la obligaron a casarse, se va, bueno, ella comparte tiempo con Ares, Marte. Este le encarga a un dios de confianza la custodia de la casa, ¿no? O sea, le dice, che, pispia, chiflame si lo ves a Festo, porque acá se arma un bondi. Pero parece que pasaron mucho tiempo juntos y un día el guardia se duerme. Helios, el sol, lo descubre y corre a contarle a Hefesto. Ante la infidelidad, Afrodita queda sumamente expuesta. Hefesto se encarga que todos miren esa escena, ¿no? Y los encierra. Bueno, ella desesperada le promete que no volvería a suceder, que los libere, pero Hefesto no quería saber nada, pues estaba enojado, se sentía humillado, etc. Hasta que interviene Poseidón y les dice que los libere, que él se va a encargar de que Ares, o sea, de que Marte pague, de que este amante pague. Ambos huyen y nadie cumple con su palabra. Bien, acá podemos pensar, bueno, sí, se apiadaron de Afrodita y pensemos que acá el favor se lo estaban haciendo a Marte, no a Ares. Porque después el desarrollo de la historia entre diosas es muy distinto. Acá intervino Poseidón, le dijo, bueno, este es más humano que Dios, así que no vale tanto su palabra, no pesa tanto su palabra, no es merecedor, hablamos de Venus, merecer. Yo me creo merecedora, merecedora. ¿Por qué? Porque no había suficiente belleza tal vez. Todos querían ser bellos. De esta forma obtenían privilegios, por ejemplo, un lugar en el Olimpo. Si prestamos atención, los dioses varones ya nacían siendo bellos y eran las diosas o ninfas quienes peleaban por ellos. Hefesto no era bello, pero nunca atenta contra Ares por lindo, o al menos no se menciona como se hace con Afrodita cuando se disputa el dios Adonis, ¿no? Cuando Afrodita encierra un muchachito lindo en un cofre y le dice a Coré, bueno, guárdame esto, la diosa del inframundo, y cuando
ve lo que había ahí, dijo, yo Afrodita, este tesoro, este bombón, no se lo devuelvo ni en pedo. Y ahí se arma una rivalidad entre estas diosas, la diosa del inframundo del reino de Hades y Afrodita. Bien. Bueno, como decía, ¿no? Nadie carga una maldición sobre Ares por traidor. Sin embargo, Afrodita, si era rechazada, esta diosa lanzaba amoríos insanos. ¿Qué queremos decir amoríos tóxicos y obsesivos que conducían directamente a la muerte? Bien. Todos los escultores se inspiraban en la diosa, o sea, se inspiraban en Afrodita, en esa simetría, ¿no? Libra, en la simetría perfecta de su rostro. La mayoría de las esculturas tienen el mismo rostro. Eh, Son Afrodita porque ella era la inspiración. Ella el arquetipo, ¿no? De belleza, de perfección, expresión artística. Bueno, por eso la mayoría de las esculturas tienen el mismo rostro y idea de perfección. Ella era inspiración y no precisamente el dios, semidios o humano, ¿no? Tenía que estar enamorado de Afrodita. Se entiende, acá está muy claro lo arquetípico, ¿no? Afrodita es belleza. Afrodita es ese deleite ante los ojos, ¿no? Em, Bien, no precisamente tenían que estar enamorados de ella. Por ejemplo, en el Olimpo había un gran escultor muy bello, tenías belleza, también eras amado, eras deseado, afortunado, tenías chances de tener un hijo hermoso. Si eras esposo de la más hermosa y ese hijo podía tener poderes, genial. Pero si era una hija, solo tenía poderes. Si era hermosa, ¿a qué me refiero? A un poder, tener poder, ¿no? Ahí nuevamente, ¿qué es lo que nos brinda la belleza? Obviamente ahora vamos a trasladarnos un poquito a este tiempo. De hecho, hago un super salto en la historia para poder ejemplificar. Pero bueno, todas estaban esperando que este escultor escoja una, ¿no? Y este no quería saber nada. Bueno, sabemos que había muchas personas, ¿no? Que hasta el día de hoy se casan por mandato. Llaman a Afrodita para obligarlo prácticamente, ya que era la diosa del amor, madre de Cupido, ¿no? Este le dice que antes de decidir va a realizar la mejor escultura, o sea, esta persona, este varón al que estaban obligando eh, a decidir, ¿no? Eh, bueno, es presionado por Afrodita y le dice que, che, bancame, en realidad quería hacer tiempo, bancame que antes de que nada, casarme quiero hacer algo peor, algo que me guste. Bueno, como este escultor era muy perfeccionista, de tanto detalle, podemos decir que ya la escultura tenía otro rostro, no era el de Afrodita. Pero aún así seguía siendo hermosa esa escultura. Tanto es así que se enamoró de su propia obra. Y acá podemos ver otro privilegio que brinda la belleza, la seguridad. Tenemos, teníamos más garantías de que guste lo que se hacía, ¿no? Si sos linde, tenés un plus, porque hay más posibilidades de que guste tu obra, tus palabras, ¿no? Se genera un preconcepto incluso. Bien, cuando la diosa va a escuchar la decisión del joven, este le implora que le diera, por favor, dale vida, yo me quiero casar con esto que yo creé. Que le diera vida a la estatua, y Afrodita lo hace. Esta también contradicción, ¿no? Ese de los dioses no sé si contradicción, porque
quizás es la vida misma en tiempo de los dioses, pero quizás esto de lanzar amoríos no correspondidos a Afrodita cuando es rechazada ante su ira, ¿no? Hacer ese mal uso o usar su poder para el mal, pero sin embargo también tiene esta mirada compasiva y le da vida a la estatua, ¿no? De este señor para que se case con su propia obra. Bien, se dice que esta diosa no soportaba ser rechazada. Uno de los escenarios trágicos que produjo su ira fue más conocido. Cuando vamos, acá no uso nombres, no uso nombres de dioses porque como les dije en principio, la idea es servirnos de la mitología. Pero bueno, mencionar a cada uno de los dioses me parece un montón y una ensalada del pepe. Entonces, uno de los escenarios más trágicos que produjo su ira fue cuando un señor la rechazó optando por la diosa Artemisa. Afrodita hizo que la madrastra del señor, que la rechazó, se enamorara perdidamente de este. Hizo que la madrastra de quien la rechazó se enamorara, esa persona. Y obviamente fue rechazada, pero la mujer estaba tan enamorada que se suicida dejando un escrito a su marido donde acusa a su hijo como único responsable de la muerte. Esta señora se suicida y deja una carta, ¿no? Diciéndole, tu hijo es el culpable de esto. ¿Quién rechazó a Afrodita? Afrodita fue quien ocasionó todo esto por ser rechazada. Bien. El padre castiga al hijo por la gran mentira, ¿no? Injustamente invocando a Poseidón, que rápidamente acciona. Este señor es asesinado por un toro que brota del agua. Bueno, y eso. Y nuevamente vemos el amor como ceguera, ¿no? Como en la carta del enamorado de Marsella, cuando vemos a ese ángel con los ojos vendados. Bien. Acá un poco en resumen, ¿no? Entonces, ¿qué es la belleza? La belleza es un privilegio, es poder, es peligro, a lo canto de sirena, ¿no? Es inspiración, seguridad, confianza, inmortalidad, descendencia, amor, validación, identidad. Acá también un poco como hicimos con el símbolo de Mercurio, es el espíritu sobre la materia. Venus es esa porción de nuestro ser que plasmamos sobre la Tierra, es eso, esa es la creación, ¿no? Nuevamente tenemos el espejo. Para validar mi existencia necesito de un otro, mirarme en un otro, confrontarme con un otro. Bueno, necesitamos incluso del riesgo, también del choque, de la fuerza de Marte, que ahora vamos a ver Marte, de la fuerza del impacto. Así como fue el nacimiento de Afrodita, sangriento, ¿no? Violento. Así fue el nuestro, ¿no? Previamente hubo un choque de fuerzas. Hubo incluso un choque de fuerzas de forma literal, ¿no? Como un acto pasivo, un acto activo, que juntos hicieron la creación. Bueno, el otro, bueno, para inspirarme, el otro para aprender a valorarme. Menos antes que enamoramiento es inspiración. Cuando vayamos a ver, bueno, ¿qué inspira a esta persona? ¿Dónde está su inspiración y su poder creativo? Vamos a buscar a Venus. En aquel entonces todas las diosas eran bellas, todas fueron inmortalizadas en distintas obras,
inmortalizadas en distintas obras por ser bellas. Nos garantizamos una vida eterna en el recuerdo incluso de las personas. Bueno, ya que eran musas y su imagen se asemeja a la de Afrodita. Ella podía escurrirse en los sueños y así inspirar a los artistas o lograr que tomen decisiones respecto a su vida amorosa, ¿no? A su vida incluso artística, a su vida inspiracional. Entonces, ¿a qué vamos con esto? Que ella nace de una guerra y es la inspiración misma. Quizás la belleza no importa cuando se tiene el don de embellecer, cuando esa incapacidad de discernimiento que tenemos cuando estamos enamoradas o extremadamente ilusionadas y no podemos ver como no estamos viendo en la realidad. Bueno, ¿qué hacemos con todo esto para que no se convierta automáticamente en dolor? Para hoy día poder sacarnos de la cabeza esa imagen del sacrificio y del dolor, que el amor es sacrificio y dolor. Inspiración, creación, ¿no? Desde mi propia identidad, la materialización, ¿no? Identidad, materia, sol, materia. Y la capacidad de embellecer, ¿no? La capacidad de embellecer, de, de poder ver desde otro lado la situación. Pero de lograr sublimar eso, de hacer de algo desagradable, ¿no? Esa capacidad de armonía, de equilibrio, de tranquilidad, esa dosis, ¿no? De relajación. Bien. Entonces, en el área que tengamos a Venus, vamos a contar con la capacidad de embellecer. Pero hay que revisar nuevamente la palabra. Embellecer. Recordemos que Venus era amada, pero cuando no la aceptaban, no se amaba lo suficiente a sí misma. Entonces vemos que la belleza, la armonía, por lo tanto, lo vincular, no es sencillo. Se trabaja primero internamente y acá esto se vincula con las primeras diapositivas, ¿no? A ver, Venus era amada, pero cuando no la aceptaban, no se amaba lo suficiente a sí misma. Entonces es muy, muy interesante también pensar con qué sentido, ¿no? El sentido, el sol, buscamos el equilibrio. ¿De qué forma buscamos el equilibrio? Siempre se puede estar en equilibrio. ¿Qué nos sucede ante la tensión, ante la confrontación? ¿Buscamos siempre afuera el equilibrio? ¿O podemos soportar la tensión porque en nuestro vínculo, el vínculo que tenemos con nosotras mismas, es bueno, es compasivo? En Grecia existía un orden que debía ser respetado, donde quizás algunos tenían más derechos que otros, pero la inspiración es uno de los ejes centrales. La belleza, la danza, la comida, el sexo, o sea, las actividades sin un fin productivo más que disfrutar. Esas actividades no eran vistas como algo malo. El castigo era la productividad. Te castigo con el esfuerzo físico, ¿no? El trabajo en sí, lo que hoy conocemos como trabajo. Entonces Venus jugaba un papel importante. ¿Por qué?
Si lo que hoy, quizás lo que hoy conocemos como amor en aquel entonces era violento. Y acá también se pone en juego, ¿no? Esta capacidad de embellecer. El, a ver, por ejemplo, Perséfone, ¿no? Cuando fue secuestrada por su tío, Hades, Plutón. Bueno, luego se termina convirtiendo en la diosa, ¿no? La verdadera reina del inframundo. Bueno, hay muchas, bueno, en la mitología hay muchas cuestiones a revisar, ¿no? Que nos traen hoy al pasado, como que el origen, ¿no? De lo armonioso y lo que vivimos como bello y como el valor propio y la autoestima fueron gestados, ¿no? En el mierdero. Bueno, avancemos. Vamos a avanzar muchísimo acá porque vamos a ir a estos tiempos cuando iniciaba esta imposición del tiempo, el tiempo como lo conocemos. ¿Por qué, por ejemplo, los aquelarres eran condenados? Adoctrinamiento de los cuerpos. Quizás los banquetes orgías eran la mejor forma en que se concebía el amor propio. Si analizamos el motivo por el que se castigaban las disidencias en aquel entonces, podemos pensar que los dioses querían obtener esos privilegios que, a ver, por ejemplo, sentir el éxtasis de masturbarse con una planta. Recordemos que las orgías banquetes eran eso, ¿no? Y tienen los tiempos de cosecha, Saturnalias. Em, Tal vez, ¿no? Ser esculpidos era la forma de verse reflejados. Bueno, quiero posar acá y verme después en esa estatua. O sea, todo esto era el reconocimiento. Por lo tanto, la oportunidad de amarse. Un poco lo mismo, el espejo y verme reconocida. Si yo me doy placer, consigo el amor propio. Y si yo tengo eso, ¿no? Bueno, me creo merecedora. Y si yo me veo reflejada en esculturas o se inspiran en mí, voy a ser inmortalizada. Es la oportunidad que tengo de amarme en este caso, todo lo que se prohibió en aquel entonces, que era únicamente destinado al placer. Vamos a hacer un resumen. Tenemos Libra, tenemos a Tauro, ¿por qué? Porque sabemos que Venus rige, o sea, se siente cómoda, o sea, puede cumplir su promesa en estos dos signos. Entonces, vamos, acá pueden surgir un montón de respuestas, ¿no? ¿Qué significa lo vincular y las posesiones en la vida de una persona? Vínculo y posesión. Vínculo y dinero, relaciones y dinero. Convengamos que son los dos pilares fundamentales. ¿Podemos tener dinero? No tener con quién compartirlo. Vamos a obtener lo más hermoso y no tener a alguien a quien decirle, mirá, ¿estás viendo lo mismo que estoy viendo yo? Incluso la falta de dinero hace la autoestima dejándonos pequeñites, ¿no? Impotentes, de querer y no poder. Quiero y no puedo. Me quiero comprar esto y no puedo. Materia, vínculo. Bien. Y para esta persona, ¿cómo será en su vínculo? ¿Cómo maneja estos dos pilares, no?
con una Venus en Capricornio, que ya sabemos lo que es Capricornio. Si no lo sabemos, recordemos la cabra, recordemos la montaña, la altura, ese camino, esa, esa disciplina. Venus en Capricornio, por lo tanto, va a ser una Venus terrenal, va a ser una Venus, ¿no? O esta función de merecimiento, disfrute, receptividad, se expande, se abre, goza del confort material, de la meta y los proyectos, cómo esta persona quizás va al encuentro, qué es lo que le puede llegar a interesar, qué es lo que valora, qué metas tenés en tu vida. Hasta ahora, ¿qué lograste, no? Bien, es interesante saber que todo se espeja en Venus. Venus es una energía permeable, la vamos a ver en Lesotres. Podemos decir que una Venus en Capricornio tiende al control. Y si Capricornio está asociado a cierto punto en este sistema en el que vivimos al capitalismo, a la productividad, ¿no? A la meritocracia en distorsión, bueno, quizás este placer se confunda, ¿no? Y bueno, sí, disfruto hacer esto, pero quiero ser el mejor en esto. Disfruto hacer esto, pero me voy a ganar ese trofeo, me voy a ganar, disfruto de esto, pero enseguida se termina convirtiendo en una meta. Una Venus muy concreta. ¿Qué querés? Mira que si vamos a hacer esto, da para largo. Es un proyecto el que tenemos juntos. Pero antes de tomar una decisión, va a poner a prueba, muchas pruebas antes de dar ese paso. No es necesario saber de tarot, como siempre digo. Lo importante acá es dónde encontramos a Venus, dónde aparecen estas cualidades venusinas. Acá vemos una mujer, eh, evidentemente con mucha abundancia, ¿no? En la naturaleza, tiene un símbolo venusino, hasta incluso su ropa, ¿no? Tiene frutas y tiene color, hay mucho color acá. Está reinando, está abundante, está reinando. Se cree merecedora de todo eso porque yo la veo con mucha presencia. Está de piernas abiertas, ¿no? Libre. Acá podemos ver que estas estrellas, ¿no? Ay, estas estrellas, el ave, la luna por debajo, podemos decir que está más conectada a la intuición, ¿no? Decimos que Venus es permeable, que Venus rebota, que Venus es espejo. Bueno, esta intuición venusina a través de lo sensorial, a través de estoy eh, conectada con mi propio poder de creación, con mi creatividad, con mi centro. Podemos ver esta otra mujer, ¿no? Nuevamente esa fertilidad, nuevamente la creación y lo propio. ¿No? Acá yo puedo disfrutar porque esto es lo mío, o dejo todo y voy a hacer realmente eso que disfruto, que puedo hacer por horas, que no me cansa,
que soy muy buena, ese reconocimiento y el auto-reconocimiento. Es como está desnuda, no tengo que quedar bien con nadie. Bueno, y finalmente acá tenemos estos cuatro, ¿no? Que es el equilibrio mismo. Nuevamente encontramos una forma de huevo, ¿no? Como si fuera un nacimiento, como si Venus acá fuera, ¿no? A nacer. Como si podemos decir también que puede ser el testículo, el padre. Entonces, son las distintas manifestaciones, ¿no? De lo venusino, del equilibrio, desde la creación de lo propio, desde la intuición, el poder, desde lo femenino, ¿no? El poder de lo femenino, desde esa sutileza, ¿no? A modo reina, mueve un dedo y ese silencio. Cuando no hace falta esa autoafirmación brutal del grito, del choque de la violencia, es como esa altura, ¿no? Y silencio. O esa mirada fija, intimidante. Bueno, acá vemos algunas, algunas Venus, ¿no? Por ejemplo, esta Venus pegada a Mercurio, sabemos que Mercurio es la capacidad analítica en nuestros procesos y todo aquello que tenga que ver con la comunicación, con la escritura. Entonces, ¿cómo va a ser Venus el sentido estético, el valor y la palabra? Una poeta, un poeta, tal vez es una de las posibilidades, que para esa persona es muy importante que la escuchen, quizás. Esa persona es muy agradable al hablar también. Una Venus en Piscis, una Venus en, que tiende a crearse, ¿no? Su propio espacio seguro, ese espacio donde todo está sucediendo al mismo tiempo. Por lo tanto, yo te conozco, ya nos casamos, ya tuvimos muchos bebés, te conozco, ¿no? Y la otra persona es como, quizás, sí, esa Venus, muy intuitiva, pero porque tiene ese otro nivel, es una linita más dentro del mundo sensorial, ¿no? Y percibe mucho más, tiende a fundirse con un otro. Bueno, una Venus en Aries, que va a valorar la Venus en Aries, ¿no? El impulso, va a valorar em, las actividades que impliquen una resistencia física. Va a ser una Venus como quizás acá estoy yo con mucha presencia, que no espera, una Venus impaciente. Recordemos que, o sea, Venus ahí, Venus quiere armonía, quiere el sentido estético y está en el signo del carnero, en el fuego, ¿no? Una Venus que va al frente, que encara. Bien, y acá vamos a finalizar y vamos a pasar a Marte, pero vamos a cerrar un poco con Venus, ¿no? Si no registramos nuestra capacidad de embellecer, no podremos volcar parte de nuestra esencia en la Tierra. Si no podemos reconocer y decir, qué bien lo que hice, y por supuesto que acá juega mucho lo leonino, ¿no? Esto que juegue mucho lo leonino, lo vamos a terminar de comprender cuando, cuando vean la clase del origen de las casas, en astrología tradicional, vamos a terminar de comprender por qué. Pero por lo pronto podemos guiarnos por nuestra esencia en la Tierra y el símbolo de Venus
es el sol. Bueno, no podremos volcar parte de nuestra esencia en la tierra. Si no digo, che, qué lindo que está esto, si no estoy conforme con ninguna de mis creaciones y todo lo que hago me parece una bosta, ¿qué reflejo tenemos? No tendremos un reflejo de lo más hermoso de nosotros. No podremos ver la estrella que nos guía a la abundancia. Es dejarnos nuestras propias huellas, eso que me va a trasladar a otra cosa. Eso es la inspiración, algo que me lleva a una cosa y es esa sensación de ahora es cuando. ¿Qué sentimos cuando hacemos o introducimos arte en nuestras vidas? Un ejemplo es el arte, ¿no? Una Venus en Capricornio le va a encantar dibujar edificios, por ejemplo. Em, bueno, a ver, cuando escuchamos una canción, ¿no hay un pedazo de nosotros ahí? ¿No es realmente un poder sacar belleza del caos? ¿Qué es el amor si no es la perfección? Ese momento en el que te amas como nadie. Por lo tanto, el espejo devuelve inspiración. Si nos amamos, ¿no? Bueno, es también como la frase, disfruta la vida que la vida te lo devuelve. No sé, arte, ¿no? Una Venus en Escorpio, la profundidad, ¿no? Esa capacidad de sanar, de armar el rompecabezas, ¿no? En la psiquis de las personas, juntando trauma, este trauma, es como, cuánto poder, eso. Eh, una Venus en Virgo, ¿no? Como poder embellecer el mismísimo caos. ¿Qué valora una Venus en Virgo? La sencillez. ¿Qué valora el arte del minimalismo? ¿Qué valora lo pulcro, ¿no? Un aroma rico, el suavizante, le va a dar armonía, ¿no? Le va a dar valor. Va a decir, qué hermosa que está mi casa, qué hermosa que estoy, qué rico que huelo, qué bien, qué perfecto que quedó esto, y lo hice yo. Conozco Venus en Virgo y ven las sábanas colgadas, blancas, y es como inspiración. Bien, vamos a hacer un poquito, ¿no? A ver un poco de Aries, perdón, de Ares, de Marte. A ver acá. Mm, mm, mm. Y bueno, vamos a continuar después con las divinidades, ¿no? Que es algo que también nos había quedado por la mitad, vamos a continuar, ya que vamos a tener a Marte, no vamos a continuar con las dignidades planetarias. A ver, ahí estamos. Bueno, antes de arrancar con Marte, Marte es acción. Y ya, como dijimos en las clases anteriores, si Venus es esa parte receptiva que se abre a modo flor, Marte es acción, Marte es impulso, Marte no piensa. El arquetipo marcial no piensa. Entonces, ¿cómo pensamos a Marte?
¿Qué tantas vueltas le podemos dar a algo que no piensa y que reacciona únicamente, que es puramente subjetivo? Como todos los planetas, Marte está a disposición del Sol, pero de los planetas personales es el que está más alejado, es el que en cierto punto nos está protegiendo, ¿no? De los planetas sociales. Sigue siendo una función consciente, pero su distancia sumada a la carga social puede hacer que este funcione a nuestro favor, que no funcione a nuestro favor y salga disparado o directamente no accione. No está bien enojarse, no está bien mostrar el enojo, em, y no está bien quizás reaccionar muy mal, es algo a trabajar muchísimo los impulsos o la no reacción, ¿no? Entonces, o no sale contengo y después, uff, agárrate, o sale y soy totalmente impulsivo y soy condenado, condenada. Para eso es necesario que este tenga un buen vínculo con nuestra Venus. Es fundamental tener en claro cuáles son nuestros valores, cuál es primero nuestra identidad, para conocer nuestros límites, para conocer nuestros valores, para cuando empecemos a sentirnos pequeñites, poder corrernos, irnos de los lugares que no nos hacen bien. Saber dónde depositar nuestra energía o nuestra fuerza de trabajo, nuestra fuerza de voluntad. ¿En qué se me está yendo la energía? ¿Vale la pena? ¿Vale la pena, Venus? Em, bueno, para eso es necesario que este tenga un buen vínculo con nuestra Venus, ya que cada acción tiene un valor, así como un sentido de ser. En el inconsciente colectivo la acción está ligada al fuego. Por lo tanto, si Marte está en un signo de agua, podemos podemos demorarnos para los tiempos sociales, ¿no? Ey, dale, sí, movete, apurate, dale, reaccioná ahora. No, no, porque sos un pichi. Bien. A Marte lo conocemos bajo el arquetipo del guerrero, o este símbolo lo asociamos automáticamente con la fuerza masculina. Si pensamos en la guerra, lo primero que pensamos es la película 300. En, bueno, va a llevar un tiempo sacarnos esta imagen, ¿no? Y conseguir esta energía de una forma más amable. Es por eso que la función marcial tiende a distorsionarse y lo que debería ser motor para la conquista, o sea, el Sol quiere esto y Marte va a la conquista, se levanta de la cama, va a conseguir lo que quiere. Em, lo que debería ser motor para la conquista de nuestros deseos termina siendo imposición, violencia, sobre todo en una sociedad que nos dice quién puede defenderse y cómo debe hacerlo. Está muy naturalizado en varones heterosis ver la violencia, ver esas actitudes. Está muy normalizado, así como siempre digo, ¿no? Que está normalizado decir, no, sí, porque mi viejo nos abandonó, no, porque mi vieja nos... ¡Ah! No, qué mala madre. Está muy normalizado ver violencia en algunos deportes, ¿no? Es como ahí vemos violencia y no nos sorprende, estamos acostumbrados. Bien, vamos. Ares, hijo de Zeus y Hera, era la diosa del matrimonio, entre comillas, la familia, entre comillas, y fertilidad, entre comillas. Aparece en los relatos gracias a sus venganzas. No en la mayoría, ¿no? No atacaba contra Zeus, sino contra los hijos que éste tenía con otras mujeres. Bien, la ira de esta diosa era peligrosa. El poder de Zeus era inmenso, pues ya sabemos. Es de acá que sale Ares, que sale Marte, el dios de la guerra. La ira, ¿no? La ira de Hera. Te voy a dar donde más te duele, ¿no? También podemos verlo nunca que se la iba a agarrar con él. Se la iba a agarrar con sus hijos.
Acá otra idea, ¿no? Del amor y la ceguera. Pero también la diosa del matrimonio, la familia y la fertilidad, en realidad era una mujer a la que la traicionaban y reaccionaba. No era que estaba defendiendo a alguien. Bueno, para ser parte de una guerra, acá algunas cosillas a tener en cuenta que ya sabemos, pero es importante, ¿no? Sobre todo las palabras que están en mayúscula, poder tomarlas eh, para poder ver cómo puede llegar a reaccionar Marte y por qué. Para ser parte de una guerra, cuando digo reaccionar es en qué estado está nuestra función marcial. Vemos la carta y en qué estado está. Está en agua. Es el único que está en agua y todo el resto está en fuego. Sos un varón de 50 años y tenés a Marte en agua. Bueno, vamos a tratar de leerlo para el otro lado, porque sabemos a ver, lo que se esperaba, ¿no? De un varón. Juega mucho, ¿no? Juega un papel muy, muy importante a la hora de leer una carta natal en el género y la edad, el rango etario. Bien, para ser parte de una guerra se tenía un entrenamiento previo donde se sometían a los guerreros a distintos mecanismos de torturas para evaluar la resistencia. De no soportar eran centro de burla y humillación, cortar la sensibilidad. Los antecedentes de una guerra son la conquista de territorios con fines económicos, por lo tanto, de supervivencia. También el deseo podía desatar la furia de los dioses, ya sea por un romance o por lealtad familiar. Conquista, supervivencia, corte de sensibilidad, lealtad familiar. Cabe destacar que Ares era dueño de una torpeza única. Cuando éste reaccionaba impulsivamente, era derrotado al instante. Bien, es interesante esta última parte. Acá podemos ver en este no pensar, ¿no? Esta imposibilidad de pensar, ¿no? Pues en este corte de sensibilidad, en esto de que la ira nos toma y en la defensa venusina, ¿no? Desde la pasividad, es como, ¿no? Desde el centro, ¿no? O no contestar, responder con la mirada, o quererse lo suficiente para decir, esto no me puede afectar, y tenemos Ares del otro lado, babeándose de rabia, cargando espuma por la boca. Para que veamos estas distintas formas, ¿no? Estos distintos, em, esta dinámica, ¿no? Esta reacción. Marte era el que más problemas le ocasionaba a Zeus y uno de los preferidos. Era uno de sus preferidos por las cosas que le ha perdonado, ¿no? Después su otro predilecto era Apolo. Pero era su punto débil, quizás porque era el más torpe y por lo tanto quien más cuidado necesita, ¿no? Porque la verdad no pensás tanto, hijo, siento la necesidad de protegerte. Em, bueno, que en las batallas era imprescindible. Si no tenemos a Ares de nuestro lado, sonamos. Este dios era sangriento, la ira no lo dejaba ver. Era lo más similar a las bestias sin entidad, ¿no? Las bestias, esas bestias de los cuentos que no tenían historia, no tenían un origen. Podía destruir en cuestión de segundos. Se prendía fácilmente, se encendía fácilmente. Y era engañado de la misma forma, no tenía estrategias previas a su ataque. No cuenta con recursos mentales, es subjetivo, acá me equivoqué, chiques, puse objetivo y es subjetivo y quema. Es por eso que le dedicamos pocas páginas. Ante esta literalidad,
¿Qué tenemos que explicar? Entonces podemos decir que donde se encuentra Marte, habrá algunos de los ingredientes mencionados, ¿no? Dijimos que era, bueno, el mismísimo impulso, la, la defensa, ¿no? Esa lealtad familiar, la supervivencia, la conquista, el corte de sensibilidad, em, la destrucción, ¿no? El encendernos fácil. Bien, no solo va a indicar cómo vamos en busca del deseo, sino que si observamos la Luna o Venus, podemos inferir qué es lo que hace reaccionar a este personaje. El signo donde se encuentre Marte nos indica cómo se manifiesta la reacción. También habrá que buscar su dispositor. ¿Qué es dispositor, Camila? Ahora vamos a ver. Esto quiere decir el regente del signo donde se encuentra Marte. Por ejemplo, si tenemos un Marte en Virgo, vamos a tener que buscar a su regente. Y acá eh, les sugiero que no cunda el pánico, ¿no? Si no sabemos, si no nos acordamos cuál es el regente, mencionemos las características virginianas, ¿no? ¿Y qué nos surge? ¿A dónde nos traslada eso? Traslada eso, ¿no? Prestemos atención a las palabras. Bien, la casa también nos va a contar dónde se despliega este. La casa, el área donde se hace manifiesto, nos cuenta dónde no se mueve mejor, qué revitaliza, dónde tengo pilas, ¿no? ¿Dónde me desafío? ¿En qué área de la vida? No será lo mismo un guerrero en la casa de la raíz, en el hogar, un guerrero en casa 3, que sabemos que la casa 3 análoga a Géminis, ¿no? A los viajes cortos les recomiendo mirar o acceder a las clases de casas, ¿no? El origen de las casas. También pueden mirar, bueno, el PDF. ¿Cómo podría llegar a reaccionar esta persona si sus emociones no son validadas? Bueno, observemos, a ver, tiene a Marte esta persona en Leo y tiene, bueno, un estelium de agua, ¿no? Tiene a la Luna, Mercurio, a Venus, Saturno, que no lo vimos todavía, pero Luna, Mercurio, Venus sí, en agua, mucha sensibilidad. Y tiene a Marte en Leo. ¿Qué pasa? Fuego, agua, Piscis, agua, Leo, fuego, subjetividad, tsunami de emociones. Muy probable que si sus emociones no son validadas, bueno, recordemos los cuadrantes, ¿no? Recordemos que este eje, esta estructura de la carta es muy importante. Por lo tanto, ocupa un lugar muy importante este planeta acá. Sumado a que acá, por ejemplo, tenemos al Sol, la identidad de esta persona, su centro ordenador, su conciencia, es ariana, es de Aries esta persona. Entonces, si tenemos el Sol en Aries, ¿cuál va a ser el dispositor? Vamos a ver, vamos a buscar, ¿no? ¿Quién rige a Aries? Aries, el carnero, el inicio, el impulso, el que rompe, el que va, no se fija. Marte, ¿dónde está Marte? En el signo del Sol, de Leo. El fuego está muy presente en esta carta. Bien, por lo tanto, si las emociones no son validadas, ¿no? Podemos llegar a pensar, inferir que si esta persona, el ideal que se hizo de algo, no
a ver, no es fructífero, no es mutuo. Bueno, puede ser, ¿no? Que se genere cierto tsunami. Muy probable que esta persona le tema mucho a este Marte, que quiera controlarlo porque sabe que cuando se descontrola, puede ser que esta persona también se evada. No pasa para que ese Marte no surja. Bien, Marte es uno de los maléficos para la astrología tradicional, ¿no? Es maléfico y Saturno es benéfico. No hay nada que sobreviva allí debido a sus altas temperaturas, por lo tanto todo planeta que esté cerca de Marte será combusto. ¿Qué quiere decir esto? Que el planeta que esté cerca de Marte se lo morfa, se lo come, lo quema, le gana, lo tapa, lo pisa. Lo mismo sucede con el Sol, no solo por su calor, sino debido a la identificación de los personajes. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que toca el Sol queda identificado. Yo soy eso. Eso es parte de mí. Eso es parte de mi identidad. Por ejemplo, si Venus está junto a Marte, queda combusta porque la quema, al igual que Mercurio. En el caso de la Luna es indispensable ver el resto de los factores, como ser la casa, o sea, su lugar de despliegue, planetas vecinos, ¿no? ¿Qué comunicación hay entre el resto de los personajes, entre el resto de los muñequitos Lego? Si Marte está cerca de la Luna, quedó afectivizado. Marte es parte del mundo emocional y es como gestiona las emociones. Para saber cómo va a expresar su lado marcial, esa persona, hay que ver el resto de las disposiciones. Lo mismo que Marte en casa 12, Marte en el área de la disolución, Marte en el área de las memorias prenatal. Bien, vamos a terminar por hoy. Y bueno, nos quedan 2 clases. Vamos a continuar con Saturno. Y al final vamos a hacer un repaso de todo lo que vimos hasta ahora. Vamos a hacer un repaso de las regencias, de las dignidades planetarias, de las casas, para que quede claro. Así que bueno, voy a dejar de grabar